Durante los acontecimientos de la saga de Buu, fuimos testigos de las increíbles batallas que marcaron el destino del universo. Goku, nuestro gran protagonista, recuperó la vida gracias al sacrificio del viejo Kaioshin de hace 15 generaciones. Con esto, logró fusionarse con Vegeta, su poderoso rival, y así formaron al guerrero perfecto. Luego de eso, se separarían y lucharían en una gran batalla final en contra del poderoso Kid Buu, el cual los puso en grandes dificultades. La batalla fue muy dura, pero después de un gran y milagroso esfuerzo, el poderoso Saiyajin, criado en la Tierra, logró lanzarle la poderosa Genkidama final, con la cual pudo ponerle fin a este villano de una vez por todas y para siempre. Nuestros héroes alcanzarían entonces la paz, finalmente. Luego de esto, pasarían 10 años de todo aquello, y Goku, junto a sus amigos, participaría nuevamente en un torneo de artes marciales. Goku decidiría participar en el 28º torneo de las artes marciales debido a que en esta ocasión participaría un individuo muy especial. Este no era otro que la reencarnación del mismísimo Buu, derrotado 10 años atrás. Los poderes de este poseían un potencial increíble. Nuestro Saiyajin, criado en la Tierra, decidiría forzar a su hijo Goten a participar. Por ende, Trunks y Vegeta también estarían en el evento. Una vez allí, Goku pasaría tiempo de calidad con su nieta Pan, a quien apreciaba muchísimo y a la cual había comenzado a entrenar desde hace tiempo. Comenzaría finalmente el torneo y los participantes estaban pasando por el proceso de selección para los combates. Aquí, Goku le pediría a Buu, ahora conocido como Mr. Buu, que le ayudara a pelear primero con el chico isleño, cuyo poder era desconocido. Esto sorprendería a Vegeta y a los demás, y finalmente, gracias a la magia de Buu, este conseguiría quedar seleccionado para combatir en contra de él. Ya en el combate, Goku analizaría bien al pequeño Ub, y, aunque este era fuerte para su edad, este no parecía ser más que un simple humano común y corriente, por lo que Goku se daría cuenta que este no había aprendido a controlar sus poderes ocultos, por lo que le haría enfadar, haciendo así que este liberara sus poderes ocultos de manera descontrolada e inestable. Para estos momentos, Goku ya era un maestro de las artes marciales, y recordemos que en esta línea temporal, Goku había pasado 10 años entrenando. Aquí no existía un dios de la destrucción ni ningún ángel guardián que lo entrenara, o al menos no habían aparecido en la Tierra en esta continuidad, por lo que el crecimiento de Goku sería algo diferente. Nuestro gran héroe poseía un poder cercano entre las 125 y 200 millones de unidades. Un poder increíble tan solo en su estado base, y no obstante, este podía incrementar aún más sus habilidades, ya que para este punto, el dominio de sus técnicas estaba completamente perfeccionado, por lo que sin la necesidad de su Super Saiyajin, el estado base de Goku contaba con el plus del Kaioken imperceptible, el cual podía ser utilizado en breves instantes cuando fuese necesario, por lo que Goku pudo luchar como si nada en contra de este pequeño y poderoso guerrero. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes de ambos luchadores hacían temblar aquel lugar. Todos estaban sorprendidos, incluso Vegeta no daba cabida a lo que veía. ¿Cómo era posible que aquel mocoso terrícola tuviera tanto poder? Sin lugar a dudas, se trataba de la reencarnación del poderoso Majin Buu. Sin embargo, Ub solo podía acceder a una parte de todo su potencial verdadero, por lo que aún le faltaba más de sí. Este no había sido entrenado para fortalecer su control de ki, y tras que Goku lo atacara con mucho más poder, este se daría cuenta que el chiquillo ni siquiera podía volar. Es por eso que Goku decidiría detener el combate allí mismo, y tras decirle que todo aquello no había sido más que una prueba y disculparse con él, este se lo llevaría a entrenar de lejos de allí. Tras despedirse de sus amigos e ir a vivir junto a Ub y su familia, Goku y él pasarían entrenando muchísimo tiempo. Aunque no pudimos ver este entrenamiento como tal, es de asumir que Goku decidiría entrenarlo y traspasarle los conocimientos de todos sus antiguos maestros, por lo que Ub se iría volviendo más y más fuerte. Y varios años después, estos conseguirían entrenar a la par en el templo de Kamisama. Allí, Dende y Mr. Popo supervisarían su combate final, con el cual Goku decidiría dar por terminado su entrenamiento.
Cabe resaltar que ambos se fueron volviendo más fuertes por el hecho de estar entrenando mutuamente. Ub conseguía dominar su poder Majin oculto y Goku se iba volviendo más fuerte por tener un compañero cada vez más y más poderoso. En estos momentos, nuestro poderoso maestro Goku poseía un poder que superaba las 1000 millones de unidades, lo cual para un estado base es un poder inconmensurable y sin precedentes. 1250 millones de unidades, para ser exactos. Claro, esto según mis poderes estimados de poder. Con esto, podía enfrentar sin problema alguno a Ub contenido, y utilizando parte del incremento del Kaioken invisible, podría incluso rivalizar con ese Ub modo de combate. Pero esto no sería todo. No se vio, pero Goku GT adulto, en Super Saiyajin, podía alcanzar un poder de 62.500 millones de unidades, tan solo en su poder de Super Saiyajin, con el cual creo que bien pudo entrenar con Ub, aunque no lo hayamos visto en pantalla. Y si seguimos con estos incrementos, el doble de poder para el Super Saiyajin 2, por supuesto, y una cantidad inconmensurable de 500.000 millones en la fase 3. Sin lugar a dudas, Goku no tenía rival absoluto, había conseguido incrementar su estado base, lo cual se traducía en muchísimo poder. Y no obstante, sus técnicas y transformaciones también estaban dominadas al máximo, por lo que este guerrero no tenía rival. Sin embargo, todo esto cambiaría por culpa de su primer y más molesto enemigo. Ajá, ya entendí, así que me están escondiendo algo. Si estuvieras enano ya estarías hecho pedazos y también te pisotearíamos como si fueras cucaracha. Como tú digas. No. Goku GT o Goku Niño haría su primera aparición prácticamente al principio de GT, es decir, en el primer episodio de este afamado spin-off. Cabe resaltar que los poderes y habilidades de Goku disminuirían por su rejuvenecimiento, por lo que ahora nuestro héroe pasaría un montón de dificultades para ir adaptándose a este nuevo cuerpo. Sin embargo, no todo es malo, puesto que ahora había recuperado su juventud. Recordemos que Goku para ese entonces era un hombre mayor de más de 50 años, y sus habilidades y poder las iría recuperando poco a poco. Tras todo este lío provocado por Pilaf, Goku regresaría a casa, puesto que su entrenamiento con Ub había finalizado. Sin embargo, esto sorprendería a todos, en especial a Milk, quien era la más afectada y molesta por todo aquello. Pese a todo esto, a Goku no le importaría quedarse así. Sin embargo, en la Tierra comenzaban a ocurrir cataclismos, y todos ellos serían informados que las esferas oscuras debían reunirse en menos de un año. De lo contrario, la Tierra sería aniquilada. Goku argumentaría despreocupado que podrían reunirlas de manera muy sencilla. Sin embargo, el problema con estas esferas era que no se dispersaban por el planeta, sino a lo largo y ancho del universo, cosa que los pondría en marcha. Gracias a sus enormes conocimientos, Bulma crearía una nave espacial súper avanzada, a la que nombrarían Taco, por su parecido con un pulpo, y se decidirían a partir Goku, Goten y Trunks. Sin embargo, en el último momento, y debido a ciertos percances, Pan se les uniría como polizonte, en lugar de Goten, y así comenzaría el gran viaje por el espacio de nuestros tres queridos y nuevos protagonistas. El primer lugar a donde llegarían sería el planeta Imega, puesto que por culpa de Pan, la nave necesitaba una reparación. Allí conocerían a Giru, un extraño robot que se comió el radar y se fusionaría con él. Luego serían todos estafados y perseguidos por los hombres del temible Donkia, y luego de aquello, Goku enfrentaría al temible Lessig. En aquellos momentos, los poderes del pequeño Goku en estado base eran de 65 millones de unidades. Sí, bastante bajos comparados con su poder anterior, y los poderes de Lessig eran aún mayores. Sin embargo, recordemos que para este punto el Saiyajin criado en la Tierra había dominado por completo muchas de sus técnicas, las que no había perdido, por supuesto, tales como el Kaioken, que desde la saga de Namek había conseguido utilizar de manera imperceptible, y solo por unos instantes para incrementar sus habilidades físicas. Con esto, Goku había conseguido enfrentar a Lessig de manera formidable. Sin embargo, su estado base normal no era rival para un Lessig al máximo poder,
por lo que Goku prefirió no complicarse la existencia y pasar directamente a su fase legendaria de Super Saiyajin, con lo que este conseguiría tener 3250 millones de unidades, superando más de 10 veces al poderoso Lessig y zanjando allí el combate de una vez por todas. Días o quizás semanas después, Goku y los demás llegarían al planeta Monmazu, cuya flora y fauna se parecían muchísimo al de la Tierra, y al parecer no existía contaminación, por lo que la vida en este lugar podía proliferar sin problemas. Aquí existía una especie de humanoides gigantes, con los que nuestros héroes tuvieron muchísimos problemas, ya que uno de estos se había comido la esfera que buscaban, y se le había atorado en una muela. Sin embargo, gracias a Goku, estos conseguirían la esfera, y partirían de allí sin más problemas. Tiempo después, llegarían al tercer mundo en su viaje, el planeta Kerubo. En él existían habitantes buenos y pacíficos, sin embargo, existía un monstruo llamado Tsunama, el cual amenazaba a la tribu de los Kerubo, exigiéndoles tributo. Sin embargo, Goku, Pan y Trunks, el cual tuvo que vestirse de mujer para engañar al villano, pudieron solucionar todo el asunto, nuevamente sin necesidad de recurrir a tanta violencia. Estos descubrirían que Tsunama no era más que un charlatán. Él no tenía la capacidad de provocar sismos ni erupciones, él únicamente podía predecirlos. Sin embargo, Tsunama ahora prometería ayudar a los aldeanos, y tras obtener la esfera negra de 6 estrellas, esta sería robada por 3 extraños individuos alienígenas, quienes escaparon de allí. La persecución los llevaría a un extraño asteroide llamado Vige, en el cual existía una raza de gusanos gigantes y súper resistentes. Allí, nuestros 3 héroes tendrían un enfrentamiento en contra de los hermanos Para, que no eran muy fuertes que digamos, pero su habilidad era de lo más complicada y peligrosa. Estos conseguían hacer que sus rivales comenzaran a bailar en contra de su voluntad, con lo cual conseguirían aprovecharse de ellos y robarles las esferas, y así escapar nuevamente. Gracias a que podían rastrearlos con Giru, quien tenía el radar integrado en su interior, lograron llegar al planeta donde estos habían aterrizado, el planeta Rudo, donde existía un culto extraño y maligno, liderados por el temible Mochi Mochi, el cual, tras ser derrotado, revelaría que el verdadero villano era Moshi, el látigo, el cual poseía unos poderes increíbles, y Goku y Trunks lo enfrentarían. Goku había conseguido adaptarse aún más a su nuevo cuerpo, ahora podía utilizar más poder, llegando a unas increíbles habilidades de 125 millones. Sin embargo, necesitaba más poder para enfrentarse a su maligno enemigo, por lo que entraría en fase de Super Saiyajin nuevamente, consiguiendo la enorme cantidad de 6.250 millones de unidades, logrando enfrentar a Moshi Moshi. Sin embargo, este continuaba poniendo en aprietos a ambos Saiyajins, y cuando Goku estaba a punto de sucumbir ante las habilidades de este extraño ser, Trunks lo atacaría con la guardia baja, eliminándolo con una poderosa técnica super explosiva. El siguiente enemigo sería el dios Rudo, el cual poseía un poder raro e indescriptible. Por su extraña y gruesa composición metálica, era bastante resistente, por lo que Goku y Trunks pasaron dificultades para enfrentarlo. Resistía todos los ataques, y pese a tener una fuerza bruta excesiva, este no podía coordinar bien sus ataques. El mismo Goku diría que pese a tener muchísimo poder, él era como un niño, no sabía utilizarlo, por lo que fácilmente podían contraatacarlo. Lo que desconocían era que Rudo no estaba al 100% de su capacidad, por lo que un extraño y superior enemigo ordenaría que Pan, convertida en muñeca, fuese absorbida también por Rudo. Esto provocaría que este llegara al máximo poder, poniendo aún en mayores dificultades a nuestros héroes, siendo más fuerte y resistente. Goku y Trunks ahora estaban en un problema. Por si fuera poco, no podían darse el lujo de excederse en sus ataques, ya que si lo exterminaban por completo, Pan también sucumbiría, por lo que se mantuvieron al margen con sus ataques. Sería gracias a la telepatía de los hermanos Para que estos lograrían comunicarse con Pan y a su vez coordinarse con el fin de atacar simultáneamente al punto débil del dios máquina mutante, destruyéndolo por completo y liberando a todos los que éste había absorbido. Continuando su viaje, Goku y los demás llegarían a un peligroso planeta desértico, donde enfrentaron varias dificultades, más que nada por las altas temperaturas, las trampas de arena y los gusanos depredadores de aquel lugar. Sin embargo, conseguirían la esfera de 5 estrellas y lograrían así escapar de allí.
Cierta noche, la nave pasaría cerca de un planeta llamado M2, el cual era el lugar de origen de Giru, por lo que horas más tarde, Trunks y los demás decidirían acudir a este lugar. Lo que no sabían es que todo eso era una trampa, y el pequeño Giru trabajaba con el enemigo. Goku enfrentaría brevemente al escuadrón Mega Cannon Sigma, los cuales lo pondrían en dificultades, puesto que gracias a los archivos de Giru, estos habían conseguido analizar el estilo de pelea del pequeño Goku, por lo cual habían comenzado a leer sus movimientos. Sin embargo, la gran fuerza de Goku se impondría por sobre esos debiluchos robots mutantes. Sin embargo, estos lograrían combinarse, aumentando aún más sus poderes. Lamentablemente, para ellos, Goku había logrado parar su megataladro, y tras elevar sus poderes, este conseguiría darle una rápida tunda al Mega Cannon Sigma fusionado, y lanzarlo por los aires, destruyéndolo así con un Kamehameha. Sin embargo, esto no había sido más que un calentamiento para él. El verdadero enemigo aparecería, el líder de todas aquellas máquinas mutantes, el General Rildo, aquel poderoso villano cuyo ki, sentido por Goku, superaba al de Buu. Con todos ellos frente a él, sería el preludio perfecto para una super batalla sin precedentes, en contra de la terrible máquina mutante. Durante estos momentos de la contienda, y antes de enfrentarse al poderoso líder de las máquinas mutantes, Goku ya tenía un control de su poder muchísimo mejor que antes. Por ende, era mucho más fuerte que cuando enfrentó a Lessig, por ejemplo. La batalla daría comienzo. El poder de Rildo era inconmensurable. Su fuerza bruta era devastadora. Sin embargo, Goku lograba ponerse a la par fácilmente. Después de todo, poseía un poder base increíblemente potente, 5 veces superior a cuando se enfrentó a Buu en aquella icónica batalla. Y por si fuera poco, conseguiría igualarse aún más al ki del increíble Rildo, el cual no estaba usando sus máximos poderes. Se estaba conteniendo y lo iría presionando poco a poco. Sin embargo, Goku, con su poder mejorado y su estado base potenciado, lograba resistir y esquivar todos y cada uno de los ataques del peligroso sujeto. Sin embargo, debía ser cuidadoso, ya que contaba con ese extraño poder diezmador de metamorfosis, con el cual, si recibía su técnica, quedaría convertido completamente en metal. Con su poder aumentado unas decenas de veces, el joven Saiyajin obtendría un poder para nada despreciable de 5.000 millones de unidades. Sin embargo, el general mutante, quien no se cansaba de alardear superioridad, elevaba cada vez más y más su enorme poder. Goku tuvo que luchar a la defensiva, esquivando y tomando sus distancias cada vez más y más, luchando estratégicamente y con inteligencia. Conseguiría distraer al malvado enemigo, derribando un montón de rocas sobre él, a lo que el sujeto mecánico bajaría la guardia y lo perdería de vista. Acto seguido, Goku elevaría su ki una veintena de veces y lanzaría su técnica insignia. El Kamehameha, a máximo poder, le daría al general Rildo de lleno, liberando un poder como nunca de 10.000 millones de unidades de poder, provocando un enorme daño en su metálico cuerpo. Rildo se enfurecería y pondría en marcha un plan cobarde, puesto que los miembros del Mega Cannon Sigma aún seguían con vida, y atraparían al pequeño Goku con la guardia baja. Pero antes de que Rildo lo atacara a traición, Goku decidiría terminar con el calentamiento, y pasaría a transformarse en su fase dorada legendaria. El Super Saiyajin entraría en escena. La liberación de tanto poder acumulado en una explosión violenta acabaría de una vez por todas con la vida de las máquinas mutantes, reduciéndolas a escombros, meros pedazos de chatarra de lo que antes solían ser. Parado allí, frente a él, Rildo sabía que no tenía oportunidad, puesto que el poder de Goku en aquellos momentos lo superaba. Poco más de 25.000 millones de unidades podían sentirse en todo aquel lugar, y lo pondría a temblar. Rildo se vio orillado a transformarse así sin más, rápidamente, fusionándose con los trozos de aquellos que fueron sus subordinados, adaptando su enorme poder a ellos, y permitiéndose así ir un poco más allá, y la batalla comenzaría otra vez. Lamentablemente para Rildo, Megataladro, en este segundo round no había nada que pudiese hacer. La ventaja la seguía teniendo Goku, el cual luchaba como nunca. Sus poderes eran inconmensurables,
y el general mutante llevaba todas las de perder. Incluso, ese miserable había detenido su megataladro al máximo poder como si fuese nada. Si quería hacer algo contra él, debía ir aún más allá. El metálico enemigo había pagado caro su exceso de confianza. Debió ir a por todas desde el principio, y ahora así lo haría. Comenzaría su transformación final, fusionándose con todo el planeta M2, convirtiéndose así en Metal Rildo. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes de ambos retumbaban por todo aquel desolado y artificial planeta. Sin lugar a dudas, ahora Goku estaba enfrentándose a un oponente formidable. Sin embargo, ese monstruo le iba ganando cada vez más ventaja, por lo que Goku tenía que volver a implementar su estrategia de golpear y correr, ya que si bajaba su defensa, aunque fuese un poco, este sería atrapado por los ataques de conversión metálica de aquel monstruoso oponente. Cuando estuvo a punto de ser atrapado, Goku, quien ya estaba agotado por aquel largo combate, utilizó una última pizca de sus energías para transformarse brevemente en la fase 2 del Super Saiyajin, incrementando sus poderes a 50 km brevemente, liberándose así de las garras del enemigo. Sin embargo, esto solo fue por breves instantes, y ahora sus reservas de energía habían caído por completo. Goku se limitaba a esquivar a su maligno oponente, y no había mucho que pudiera hacer. Intentó correr, escapar, pero al final todo aquello sería en vano. El pequeño Saiyajin sería atrapado y convertido en una placa de metal. Goku recobraría la conciencia poco después. Había sido liberado por Trunks y Giru, quienes habían planeado todo aquello con antelación. El pequeño droide no los había traicionado, afortunadamente. Estos llegarían a un lugar muy extraño, donde conocerían al Dr. Mew, y tras una extraña charla sobre sus planes malignos, todos los presentes serían testigos del poder increíble y aterrador del Gran Baby, la máquina mutante definitiva, el cual se liberó con el fin de exterminarlos a todos. Sin embargo, el desarrollo de Baby aún estaba incompleto, por ende, pese a ser poderoso, no estaba a la altura de nuestros tres valerosos héroes, quienes lo atacarían a la vez, aniquilándolo allí mismo. Al final, los tres Saiyajin de la Tierra regresarían para poder escapar en su nave. Sin embargo, en el último momento serían atacados por el poderoso General Rildo, quien aún se encontraba allí aguardando. Este intentaría detener su escape, pero sería derrotado tras un potente Kamehameha triple a manos de sus enemigos. Con esto, consiguieron derrotarlo de una vez por todas, y escaparon finalmente de aquel horrible lugar. La aventura los llevaría a toparse una señal de auxilio, donde una nave se encontraba dañada y al borde de colapsar, con una estrella cuyo poder gravitatorio la atraía. Allí, nuestros héroes pasarían un verdadero infierno, intentando rescatar al único superviviente de aquella tripulación. Luego de esto, lo llevarían a un pequeño planeta hospital, donde podrían atenderlo. Sin embargo, este resultó ser Baby, quien se ocultaba dentro del cuerpo del infante, y probablemente el causante de la aniquilación de todos sus compañeros. Al final, Baby conseguiría apoderarse del cuerpo de Trunks, pero todo se resolvería, y tras que el hijo del príncipe Saiyajin lograra sobreponerse ante su voluntad y expulsarlo de su cuerpo, después de esto, en la confusión, el maligno enemigo escaparía de nuevo, y nuestros héroes continuarían finalmente su viaje, ya que cada vez les quedaba menos tiempo antes de que la Tierra hiciese explosión. Nuestros héroes lograron reunir durante los meses siguientes las últimas esferas en distintos planetas. Sin embargo, estos estaban muy alejados aún, y llegar hasta los confines del espacio les había tomado tiempo. Al final, y con las 7 esferas negras al fin reunidas, nuestros héroes regresarían victoriosos al planeta Tierra, llegando primero al templo de Kamisama, con el fin de entregar las esferas y hacer que el cataclismo se detuviera. Lamentablemente, estos no sospechaban que algo sucedió durante su ausencia. Todos habían caído bajo el control de Baby, y a Goku le tocaría descubrirlo por las malas. Se enfrentaría brevemente a sus hijos, quienes se habían vuelto seres malvados, para finalmente toparse con Baby, quien se había apoderado del cuerpo de Vegeta, y cuyo poder se había tornado en la fuerza más grande y devastadora de todo el universo. En aquellos momentos, tras llegar a la Tierra y tener cara a cara al poderoso Baby, Goku poseía un poder de 550 millones en su estado base. Simplemente Goku ya había pasado bastantes meses con su nuevo cuerpo y había librado muchas batallas hasta entonces. Por eso, el poder que tenía antaño
como un adulto, no se había perdido, simplemente se había escondido, por así decirlo, junto con ciertas técnicas y habilidades. Tal es el ejemplo de la icónica técnica de la teletransportación. Su cuerpo se había ido adaptando, aunque claramente aún le quedaba camino por recorrer. El guerrero Saiyajin infante tenía de frente a un nuevo némesis super maligno y poderoso, el cual era el Surfuru llamado Baby, con el cual comenzaría una batalla sin precedentes. Este había conseguido librar un excelente combate al inicio, gracias a su estado base potenciado, consiguiendo un increíble poder de más de 11.000 millones de unidades. Sin embargo, para Baby Vegeta no era absolutamente nada. Este enemigo se contenía, con el fin de librar un combate digno de recordar. Sin embargo, sus poderes iban muchísimo más allá de eso. Sería entonces que Goku, sin más contratiempos, pasaría su icónico estado legendario. El Super Saiyajin impondría aún más con su fase de guerrero dorado. Lamentablemente, Baby no haría más que simplemente utilizar más poder, por lo que le sacaría ventaja nuevamente. Dicho sea de paso, el asombroso Goku en Super Saiyajin ahora contaba con una fuerza de casi 30 km, 27.500 millones para ser exactos, y aún con eso estaba lejos de poder ganar aquel encuentro. Simplemente Baby se encontraba en otro rango, una categoría completamente diferente en cuanto a poder, por lo que sería apaleado sin poder hacer mucho para defenderse de su contrincante. Sería entonces que Goku se daría cuenta, no había otra manera, debía usar esa transformación, aquella que antaño había sido de gran ayuda contra Buu, esa increíble y brutal transformación que rompía el límite de los guerreros mortales. Sin embargo, no la había utilizado en mucho tiempo. Además, claro, el precio a pagar por su uso era demasiado. Sin embargo, en esta ocasión no tenía más opciones. Con la fase de Super Saiyajin 3, el combate sería zanjado de una vez por todas y para siempre. No había manera de perder con aquello, y así lo haría. El pequeño Goku elevaría su ki al máximo, pasaría rápida y brevemente por la fase de Super Guerrero más fuerte, y después comenzaría la metamorfosis. Su cabello comenzaba a aumentar de tamaño, su ki se disparaba por doquier. El planeta entero temblaba ante todo aquello, y los relámpagos ahora rodeaban todo su cuerpo. El Super Saiyajin fase 3 había entrado en escena. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes del asombroso Goku 3 eran inconmensurables. Sin embargo, por alguna extraña razón, Baby había conseguido defenderse muy bien. Incluso más que eso, había esquivado fácilmente sus ataques, y eso no tenía por qué ser así. Se suponía que su poder debería superar el maligno y abrumador poder de su enemigo, con 220.000 millones de arrasadoras, descomunales y potenciadas unidades de poder. Sin embargo, algo había ocurrido. Por alguna extraña razón, el Super Saiyajin 3 no era tan efectivo como antes solía ser. Si acaso contaba apenas con la mitad del poder que debería, y eso sumándole que su ki disminuía drásticamente. En aquella transformación su poder deberían ser los 220 km que mencioné antes. Sin embargo, mostraba un poder que apenas llegaba a las 100 o incluso 110.000 millones de unidades, e iba decreciendo. Al parecer, el poder de un guerrero pequeño, y al haber perdido muchísimo de su poder de adulto, la fase 3 no era tan efectiva como antes. Esto dicho por el propio Goku. El pequeño Saiyajin sería atacado por el enemigo, el cual se llevó una enorme decepción, y sería derribado y perdería rápidamente la transformación. Goku sería torturado por el cruel parásito extraterrestre, el cual, no conforme con toda aquella paliza, quería darle la peor humillación de todas al pobre defensor de la Tierra, por lo que pasaría una transformación nueva y completamente descomunal, cuya fuerza bruta, exagerada, había roto sus propios límites, y tras recibir una tunda que lo llevaría muy cerca de la muerte, Baby decidiría darle el golpe de gracia con estilo. Este reuniría el poder maligno de todos sus nuevos súbditos, aquellos habitantes del planeta que Goku había jurado defender. Ahora
cooperaban para aniquilarlo, dándole fuerza a su nuevo y maligno amo. Baby se transformaría nuevamente, mientras cargaba su poderosa técnica especial. La bola del rencor estaba terminada, y Goku recibiría el ataque, siendo desintegrado por completo. Por suerte, Goku había sido salvado en el último segundo por Kibito-chin, quien observaba todo aquello desde el planeta supremo junto al Roca Yoshin. Sin embargo, el exagerado poder de la bola del rencor había distorsionado las dimensiones, por lo que el Supremo perdería a Goku en una de esas grietas dimensionales, haciendo que éste cayera en una de estas. Cuando nuestro héroe recobró el conocimiento, este se encontraba en la dimensión de la Oca, en donde se encontraría con un extraño sujeto, el cual lo retaría a jugar con él para poder salir de allí. Después de un buen rato de perder el tiempo, Goku destruiría aquella extraña realidad, pudiendo escapar junto a los dos curiosos gatos espaciales que ocultaban su identidad. Y al final, Goku llegaría con Kibito-shin, finalmente, al planeta supremo. Con la ayuda del anciano, Goku encontraría una nueva manera de derrotar a Baby, incrementando sus poderes, por lo que pasaría un doloroso proceso para hacer que su cola acelerara su crecimiento. Al poseer un cuerpo de niño, otra vez, Goku podía regenerarla nuevamente, ya que un adulto Saiyajin ya no tenía la capacidad de tener una cola cuando ésta se le fuese cortada. Según el viejo Kaiosama, gracias a esta, Goku podría ser más fuerte, y esto, sumado al poder que obtuvo Goku tras recuperarse, le otorgaría un poder de 625 millones de unidades. Goku aparecería en el planeta Plant, donde Baby ahora gobernaba. Sin embargo, nuestro héroe había llegado tarde. Su poderoso discípulo, había sido eliminado por Baby, y Goku no dejaría las cosas así. Este no perdería el tiempo, comenzaría con su 100% nada más al empezar el combate. Pasaría a transformarse en Super Saiyajin 1 y 2, y luego pasaría a su fase de Super Saiyajin 3, nueva y rápidamente. Sus poderes eran increíbles, y se lanzaría el ataque otra vez. Los increíbles, poderosos y rápidos puñetazos del Super Saiyajin serían recibidos por Baby en su totalidad, el cual únicamente se limitaba a cubrir dichos ataques. Lamentablemente, algo no iba bien, y Goku lo notaría al instante. Sin embargo, se negaría a aceptar su sospecha, y se lanzaría nuevamente atacando con más poder aún, pero fue en vano. Sus poderes, los cuales deberían ser poco más de 500 millones de unidades, en realidad no eran más que poco más de 100 km, justo como pasó en su combate anterior. Sus poderes eran los mismos que la última vez, y su dorada cola no había hecho la diferencia. Sin darle tiempo de resolver lo que había sucedido, Baby se lanzó al ataque velozmente y remataría con un poderoso lanzamiento final, derrotando nuevamente al valiente Saiyajin. Goku, tras intentar de todo, había sido derrotado y lastimado gravemente por su enemigo, el cual había decidido acabarlo esta vez sin errores, de una vez por todas. En sus últimos momentos, Goku se encontraba triste y arrepentido. Observaba la Tierra a lo lejos, el bello planeta donde había vivido desde siempre, aquel que había jurado proteger, aquel donde había pasado innumerables aventuras, y justo cuando creía que todo había terminado, algo extraño comenzaría a suceder. Durante el increíble combate con Baby, Goku hizo su mejor esfuerzo enfrentando al temible enemigo con su máximo poder. Sin embargo, la fuerza del titánico Surfuru, quien se había apoderado del poderoso príncipe Saiyajin, había resultado ser una fuerza inamovible que ni siquiera el gran Goku, en fase 3, podía hacer frente. Tal fue su esfuerzo que el valeroso Saiyajin criado en la Tierra se negaría a rendirse así sin más. Aún con el combate perdido, Goku haría frente valerosamente al maligno enemigo, recibiendo una tunda mortal que lo llevaría al borde del otro mundo. Al final, Goku yacía en el suelo en las últimas, pero negando completamente la posibilidad de rendirse. Y sería justo en el último momento que el pequeño guerrero observaba la Tierra en sus últimos instantes que una épica y ancestral transformación se llevaría a cabo.
La fuerza de Goku comenzaba a aumentar de golpe, y no solo eso, también su ki se disparó a límites inalcanzables, y sus músculos comenzaron a aumentar de tamaño violentamente. Baby no daba cabida a lo que veía. La fuerza del Saiyajin criado en la Tierra había crecido potencial y descomunalmente, y se volvería un poderoso y gigantesco Osaru, el cual desencadenaría la transformación legendaria de los Saiyajin, tornándose de color dorado. El Osaru dorado comenzó a devastar todo a su paso. Incluso Baby intentaba detenerlo, pero aquello había sido en vano. Simplemente el poder titánico que ahora poseía Goku como un simio gigante había excedido todos los límites hasta ahora. Lamentablemente, esto tenía un punto en contra, y es que Goku no tenía la capacidad de controlarse en su estado de simio gigante, lo cual era contraproducente, ya que, gobernado por su instinto salvaje, este no causaba más que destrozos y destrucción a diestra y siniestra. Sin embargo, sería gracias a la ayuda de Pan quien insistiría en hacer recapacitar a su querido abuelito, quien fue la pieza clave para lograr que el simio gigante se calmara. Y tras recordar a Pan, a sus amigos y a su amada familia, Goku volvería a tomar el control de su ser, aferrándose a esos bellos recuerdos que tan importantes eran para él. Algo en su interior se desencadenaría, y el poder bruto del Osaru dorado comenzaría a concentrarse, y nuestro poderoso protagonista desencadenaría la transformación definitiva de los Super Saiyajin, el verdadero guerrero Saiyajin de la leyenda, dando origen al épico Super Saiyajin Fase 4. Goku en Super Saiyajin de nivel 4 haría su épica e icónica aparición en el episodio número 35 de Dragon Ball GT. Los poderes de este legendario e icónico guerrero sobrepasarían todos los límites hasta ahora establecidos, y es que su imponente aspecto, sumado al hecho de volver a ver a Goku con su cuerpo de adulto, hicieron de la primera aparición de esta transformación como uno de los momentos más épicos e impactantes de todo el anime, casi a nivel de la primera transformación en Super Saiyajin de Goku años atrás. Los poderes de Goku se incrementaron enormemente, y es que este salvaje Saiyajin tuvo un boost de poder increíble, puesto que claramente es una especie de híbrido combinando las características del cuerpo en su mejor momento del guerrero, junto con el poder legendario del Super Saiyajin mezclado con la transformación Osaru. Antes de dar un multiplicador ante tan poderosa y nueva forma de nuestro poderoso Super Saiyajin en cuarto nivel, debo agregar que al recuperar su forma adulta para esta transformación, los poderes de Goku ya no son los mismos de antes, es decir, su fuerza ya no estaba mermada o escondida por la adaptación de Goku en su nuevo cuerpo de infante. Su nivel de poder dejaría de ser esos 625 millones para recuperar la fuerza que Goku poseía antes de volverse un niño. Esto claramente haría que el super guerrero de cuarta etapa poseyera desde el principio un poder base mayor, y si a esto le sumamos el incremento en 50 del Super Saiyajin normal, más su fuerza duplicada en la fase 2, y posteriormente el poder del tercer nivel, el cual incrementa aún más su fuerza multiplicando 4 veces su ya de por sí descomunal poder, tenemos una fuerza sobrenatural. Sin embargo, recordemos que las etapas del Super Saiyajin van en aumento después del poder del Super Saiyajin común que todos conocemos, por lo que su fuerza obviamente debería ser aún mayor al múltiplo previo. Y recordemos que el poder del Osaru multiplica 10 veces el poder del Saiyajin, por lo que sí, efectivamente, este múltiplo sigue la sucesión de lo ya visto antes, y seguiría una secuencia que incluso aumentaba el poder a lo ya visto, por lo que en esta apoteósica transformación final, el cuerpo del Saiyajin, criado en la Tierra, no solo tendría un cambio estético y anatómico, sino que sus poderes se dispararían a una descomunal fuerza bruta de 4000 estados base, siendo el múltiplo por 10 la indiscutible y definitiva forma de medir su poder. Y allí se encontraba el épico guerrero, observando a su enemigo. Pan se sentiría intimidada ante la forma que había adoptado su querido abuelito. Sin embargo, este ya no era una bestia descontrolada, al menos no en su totalidad. Goku finalmente había alcanzado el control total de aquel poder, y tras pedirle que se alejara y se resguardara junto a los demás,
Goku comenzaría su combate de revancha en contra del maligno sujeto. Tras cruzar unas cuantas palabras, el Saiyajin criado en la Tierra comenzaría así sin más, lanzándose finalmente al combate. Durante el principio del enfrentamiento, Baby no pararía de azotar con potentes golpes a su enemigo, al cual no había dejado siquiera contraatacar. Baby se jactaba de ser aún superior a su rival. Sin embargo, lo que este no sabía era que Goku solo estaba conteniéndose, dejándose atacar. Nuestro imponente protagonista no daba cabida a lo que sentía. Estaba realmente sorprendido de los poderes que poseía ahora. No había sufrido ningún daño. Él ahora estaba en otro nivel. Y pasaría entonces a contraatacar. Golpe tras golpe, técnica tras técnica. Los poderes de esta asombrosa transformación eran descomunales. Fácilmente, y sin siquiera sudar, Goku le regresaría la humillación a Baby multiplicada por 10. No tardó nada en superarlo y dejarlo al borde del colapso. Sin lugar a dudas, Baby Vegeta ya no era el rival más indicado para este poderoso guerrero. Y no es de sorprenderse, puesto que en esta transformación y con su poder base de adulto que sobrepasaba las 1250 millones de unidades, tras los múltiplos de los Super Saiyajin dorados, finalmente multiplicados por esta épica decena, poseía ahora una sobrenatural fuerza apoteósica y titánica de 5 billones de unidades de poder. Baby ya no podría hacer nada para defenderse, por lo que optaría por retirarse y escapar. Sin embargo, Goku no permitiría que ese canalla se saliera con la suya. Si permanecía con vida, quién sabe de lo que pudiera ser capaz. Goku se prepararía para diezmar al Surfuru. Ya revivirían a Vegeta más tarde con las esferas. Por ahora, debía acabar con el mal desde la raíz. Sin embargo, en el último momento, la Bulma maligna le dispararía a su amo con una extraña máquina generadora de rayos Bloods, por lo que este comenzaría también una increíble metamorfosis. Baby Vegeta Osaru haría su aparición, por lo que sus poderes ahora estaban a la par de los suyos, y comenzaría nuevamente una batalla en la que la balanza no favorecía esta vez al épico Super Saiyajin 4. Técnica tras técnica, esquivo tras esquivo, el ki de nuestro guerrero comenzaba a mermar, y Baby ahora intentaba de todo para derrotarlo y hacerlo sufrir. Incluso atacaría la Tierra a conciencia, acabando con la vida de millones de personas inocentes en el proceso. Esto haría enfadar a Goku, que pese a poseer ahora una fracción de su poder, por la larga batalla, lo atacaría con lo mejor que tenía, e incluso más. Prepararía entonces el poder de un Super Kamehameha nuevo, como ningún otro, e incrementaría su poder por 10. Goku ahora poseía aproximadamente un quinto de su poder por haberse cansado en batalla, pero forzaría su cuerpo y su técnica para incrementar su fuerza una decena de veces nuevamente, lanzándole el poderoso e icónico Kamehameha aumentado 10 veces, con un poder de 10 billones de unidades, duplicando el poder límite de Baby y dañándolo como nunca. Luego de esto, Goku apenas si tenía fuerza para moverse, perdería el combate en cualquier momento, eso estaba claro, y Baby, quien milagrosamente y para su desgracia había quedado ileso, aparentemente se prepararía para aniquilarlo, pero finalmente el descomunal daño que había recibido el cuerpo de Vegeta había salido a la luz. Baby se había quedado inmóvil, aquella técnica había resultado ser peor de lo esperado, y ahora ambos habían quedado en el suelo completamente derrotados. Sin embargo, Bulma volvería a ayudar a Baby a recuperar parte de sus poderes, y tras ser ayudado por sus hijos, Goku también recuperaría buena parte de sus poderes, comenzando así el último asalto entre estos dos. Y Baby estaba en las mismas. Confiado, el señor de los Surfurus le lanzaría su técnica más poderosa a Goku, la bola del rencor final más poderosa que jamás hubiese creado. Sin embargo, este jamás esperó lo que ocurriría. Goku recibiría la esfera de energía maligna completamente de lleno, y gracias a haberla recibido previamente y habiendo comprendido su funcionamiento, esto, sumado con su megapoder en fase 4,
Goku había sido capaz de canalizar la técnica y absorberla, recuperando su fuerza y yendo más allá brevemente, por lo que Goku le superaba indiscutiblemente ahora y zanjando el combate de una vez por todas. Baby sería derrotado y siendo forzado a escapar del cuerpo de Vegeta tras que este se volviera a su tamaño original. Goku vería cómo su enemigo se alejaba escapando cobardemente en una nave espacial con rumbo al espacio exterior. Sin embargo, él podía detectar su ki claramente y tras preparar un poderoso Kamehameha ordinario, este le daría muerte finalmente al temible enemigo que había traído tantas desgracias al planeta Tierra. Al final, tras recuperarse, Goku junto a sus amigos pasarían las semanas restantes para trasladar a todos los humanos al planeta Plan, puesto que por culpa de Baby, las esferas negras habían sido utilizadas, por lo que la Tierra haría explosión de manera inminente. Al final, Goku había podido utilizar la teletransportación gracias a la intervención de Piccolo en los últimos momentos, y tras el sacrificio del Namek y tras haber pasado muchísimas dificultades, la Tierra estallaría, salvándose la humanidad, y así, tiempo después, pedirían a las esferas de Namek que la Tierra fuese regenerada por segunda ocasión, y finalmente, la paz volvería al planeta azul, y todo volvería a la normalidad para nuestros héroes, quienes habían vivido grandes aventuras durante el último año. Sin embargo, desgraciadamente la paz no duraría demasiado. Luego de un tiempo de paz y gracias a su recuperación y pasar una temporada entrenando, Goku pasaría a tener aproximadamente unos 1800 millones de unidades de poder en su estado base al máximo, aunque claro, en aquel periodo no había necesidad de pelear en serio desde hace mucho tiempo. Cierto día, Goku acudiría al torneo de las artes marciales donde Mr. Satan anunciaría su retiro. Allí, desgraciadamente el pequeño Goku lo metieron en la sección infantil, negándole el derecho de pelear con los adultos y divertirse como era debido. Al final, el pequeño Saiyajin perdería manos de Milagrito, por confiado, tras que este le hiciera cosquillas mientras se sostenía de la plataforma para no caer. Cabe resaltar que Goku bajaba casi todo su ki todo el tiempo para no dañar a estos jóvenes niños con los que estaban luchando. Al final, Mr. Satan lograría vencer valientemente a Up sin que nadie lo esperara, y todos le agradecerían al joven por dejar ganar al campeón. Pero Vegeta, quien hace mucho que quería enfrentar a Kakaroto, lo retaría a un combate de revancha y emocionado, Goku se transformaría en Super Saiyajin para luchar contra él. En estos momentos, su nivel de poder era de aproximadamente 90.000 millones de unidades, pero descenderían rápidamente y Goku desactivaría su transformación, ya que moría de hambre y no estaba en condiciones de combatir. Luego de esto, unas semanas o quizá unos meses después, algo terrible ocurriría. Goku se encontraba con su familia cuando de pronto Trunks aparecería completamente lastimado. Este, al recuperar el conocimiento, les revelaría que quien lo dejó en ese estado no fue otro más que el androide número 17. Y por si fuera poco, una extraña y aterradora atmósfera comenzó a rodear todo el mundo. Cientos de enemigos comenzaron a aparecer, y por sus presencias, Goku y los demás descubrieron que se trataba de antiguos enemigos, que deberían estar muertos en realidad. Todo esto era bastante confuso para ellos. Esos espectros habían regresado del infierno y comenzaron a atacar a todas las personas a diestra y siniestra. Los guerreros Z se habían dividido para combatirlos a todos y Goku se había dirigido hacia el gran hoyo dimensional retado por 17. Sin embargo, aquello no era más que una trampa. En cuanto Goku cruzó al mundo de las tinieblas, Mew, Gero y los otros escaparon de allí y se cerró la puerta que unía a ambos planos. Ahora, frente a él, tenía viejos enemigos. Freezer y Cell entrarían en escena. Goku estaba muy entusiasmado de combatir nuevamente con ellos y ver de una vez por todas qué tan poderosos se habían vuelto esos dos. Sin embargo, tras iniciar su combate se daría cuenta que, a diferencia de lo que pensaba, esos dos no habían resultado ser más que simples debiluchos. Habían aumentado mucho sus poderes, sí,
pero a comparación con él y su estado base super mejorado y tantos años de experiencia dominando sus poderes, ya no tenían nada que hacer contra él. De hecho, ni siquiera tenía que transformarse en Super Saiyajin. Es decir, Goku, como dije, poseía en base 1800 millones de unidades. Con esto ya superaba a Freezer, que pese a haber aumentado unas 10 veces su poder, no era rival. Cell era el verdadero problema. Sin embargo, potenciando levemente su poder y luchando en serio, Goku llegaba a unas 9000 e incluso 10.000 millones de unidades, igualándolo, y si utilizaba su poder potenciado más eficientemente, el cual ustedes ya conocen, conseguía llegar a unas 18 km y al máximo 36.000 millones de unidades. Goku había llegado a este nivel de dominio de su poder base con un Kaioken imperceptible y completamente dominado, dando a entender que claramente esa batalla no era más que un juego para él. Incluso Cell intentó absorberlo, obteniendo un poder abrumador, pero Goku lograría liberarse de aquello y terminaría por vencerles. Claro, la batalla se tornaría cómica, con Goku siendo congelado un par de veces, pero ya lo saben, estas técnicas tan tontas y cobardes no funcionan en él, y menos si se utilizan 2 veces. Lo verdaderamente complicado fue salir de aquel recinto, y fue gracias a la ayuda de Piccolo y Dende, quienes, combinando su poder y sincronizándose a la perfección, consiguieron liberarlo finalmente. Goku aparecería en el último momento para salvar a sus amigos de las metálicas y crueles manos del androide Super 17, y Goku sabría que este enemigo sí que requería su máximo esfuerzo. Rápidamente, el pequeño Goku se transformaría en Super Saiyajin, elevando sus poderes enormemente, llegando a 90 km, y comenzando un breve pero feroz combate de calentamiento. Al principio Goku consiguió golpear y dañar al androide, y conseguiría lanzarlo lejos de allí a miles de kilómetros. Sin embargo, todo resultó ser una farsa. 17 se estaba conteniendo, únicamente quería divertirse, por lo que al pasar un modo más serio, Goku sería completamente superado por este sujeto. Si no hacía algo rápido, ese maldito lo acabaría rápidamente, por lo que decidiría dejar el calentamiento y pasó inmediatamente a transformarse en Super Saiyajin fase 4. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, los poderes de Goku habían mejorado bastante desde su combate con Baby. Gracias a una combinación entre Zenkai y entrenamiento, Goku ahora alcanzó un poder inimaginable, 7.2 billones de unidades de poder. Sin embargo, pese a tener una ventaja al principio del combate, había cometido un error. Este había estado atacando en todo momento a 17 con sus ráfagas de ki, y esto no hacía más que incrementar sus poderes. El ki de Goku había disminuido, ya que estaba algo cansado y había gastado muchas energías en esas ráfagas, por lo que ahora su poder había bajado aproximadamente 4.5 billones de unidades, y tampoco ayudaría el hecho de lanzarle un poderoso Kamehameha aumentado a 10 veces, lo cual lo haría lanzarle una ráfaga que llegaba casi a las 45 billones de unidades, pero esto había sido un error garrafal. 17 había absorbido de lleno aquel enorme poder, volviéndose imparable. Ultra 17 lo había abrumado de tal manera que como último recurso, Goku intentó inmolarse junto con él, pero la explosión no fue suficiente. Este sujeto había activado una potente barrera de energía para protegerse, y ahora Goku había perdido su transformación. Por suerte, número 18 había aparecido en el último momento, y comenzaría a atacar sin descanso a 17, quien no haría otra cosa más que absorber todo aquello. Sería aquí que Goku se daría cuenta del punto débil de aquella técnica. 17 permanecía inmóvil mientras la usaba, por lo que, haciendo un gran esfuerzo y utilizando todo su poder restante, se lanzaría entonces con un poder que superaba las 20 km y lo atravesaría por completo. Al final, Goku lo había conseguido, gracias a que la defensa de 17 era prácticamente cero, y al final lo vaporizó con un poderoso Kamehameha.
Luego de estos acontecimientos, Goku y los demás reunirían las esferas con el fin de reparar todos los daños y revivir a Krillin y a todas las demás víctimas de aquel nefasto ataque. Sin embargo, algo que nadie esperaba ocurrió. Un extraño dragón azul había aparecido de las esferas con fisuras, las cuales habían liberado un poder maligno. Este nuevo y desconocido dragón se había negado a cumplirle su deseo y pasaría ahora a dispersarse por todo el planeta, dividiéndose y formando así 7 dragones malignos con los cuales Goku tendría que enfrentarse. El pequeño Saiyajin entonces se pondría en marcha junto a su nieta Pan, y ambos llegarían a un extraño lago contaminado donde el dragón de 2 estrellas los estaba esperando. Este no era un enemigo para nada poderoso, por lo que Pan no había tenido muchos problemas para darle una paliza, al menos al principio. Para estos momentos Goku poseía ya 2000 millones de unidades en su estado base, luego de haberse recuperado de su combate con 17. Sin embargo, la magia oscura y pestilente del dragón haría efecto en ellos, y ambos terminaron debilitados, por lo que el nivel de poder de Goku bajaría drásticamente. Al final, gracias a la ayuda de Giru, consiguieron recuperarse y acabar con él con un Kamehameha. La primera de las esferas oscuras se había purificado, pero el segundo dragón sería un problema aún mayor. 5 estrellas había resultado ser mucho más habilidoso y tramposo que el enemigo anterior. Este consiguió repeler todos los ataques de Goku, incluso en Super Saiyajin fase 4, pero sería la lluvia quien los salvaría a todos de este temible adversario. Con este enemigo ya llevaban 2 esferas, y el tercer dragón resultó ser un poco más débil que este último. 6 estrellas, quien se hacía llamar la princesa del mar, no era muy fuerte físicamente. Sin embargo, con sus habilidades consiguió elevar su poder y pondría a Goku contra las cuerdas. Cabe resaltar que el pequeño Saiyajin no tuvo oportunidad alguna de transformarse, por lo que sus poderes rondaban entre las 2000 millones y las 20 km con su poder potenciado. Sin embargo, gracias a la gaviota del niño Colm y a la ayuda de su nieta Pan, ambos consiguieron derrotar al dragón de viento, consiguiendo así rápidamente la tercera esfera que necesitaban. Sin embargo, el siguiente dragón sería un poco más complicado, ya que se escondía bajo tierra y se negaba a combatir. Al principio no parecía de naturaleza malvada, pero Goku y Pan descubrieron más tarde que efectivamente era un ser repugnante. Este se había apoderado del cuerpo de un pobre topo y era muy resistente, ya que consiguió resistir los potentes puñetazos de Goku en fase 4. Aunque claro, Goku no estaba luchando al máximo, pero aún así fue difícil al momento en que este absorbió a Pan y Goku no podía hacer nada más que resistir sus ataques. Esta batalla era injusta, pero al final el poderoso Saiyajin, criado en la tierra, consiguió liberar a su nieta y darle un merecido castigo al pequeño dragón antes de acabar con él. Al final solo faltaban 3 dragones, y la verdad es que no habían sido unas amenazas como tal. La mayoría de ellos solo incrementaban sus poderes con trucos o artimañas sucias, pero el dragón de 4 estrellas sería el más poderoso hasta el momento, auténticamente, y además este era honorable y no necesitaba trucos, su fuerza era verdadera y Goku se divertiría como nunca luchando contra él. Este combate se dividiría en 2 etapas principales. La primera con Goku luchando en estado base, cuyos poderes los iría elevando poco a poco, ya que el dragón también estaba en su estado contenido. 2000 millones, 5 km. Goku notó que su enemigo iba aumentando sus poderes a la par con él, pero sus técnicas calcinantes eran sumamente peligrosas. 10 km, 20. Goku luchaba valerosamente con su estado base super avanzado y finalmente llegaría a las 40 km. Pero lamentablemente el dragón había superado este poder y era algo aterrador. Goku no podía hacer más que esconderse y al final el dragón lanzó una especie de técnica de calor concentrada y ese rayo láser calcinante significaría su muerte si lo alcanzaba. Al final, el pequeño Saiyajin daría por terminado el calentamiento y el dragón pensaría igual que él, por lo que la segunda ronda comenzaría de inmediato. Goku, fase 4 y Supernova Shenlong comenzarían a combatir con todos sus poderes, golpe tras golpe y técnica tras técnica,
Aquel dragón no solo era fuerte, sino que su velocidad lo superaba. Goku poseía 8 billones de unidades en su máximo poder, por lo que superaba en poder, pero la velocidad de 4 estrellas no conocía rival. Por suerte, Goku conseguiría atraparlo gracias a una inteligente estrategia, pero se negaría a acabarlo porque este no había dañado a Pan, por lo que ya no le debía nada, y al final combatirían increíblemente, pero serían interrumpidos por el dragón de 3 estrellas, quien congeló a Goku. Cabe resaltar que para este punto Goku estaba algo cansado, y lo complicado que era luchar inmovilizado comenzaba a pasarle factura. Aún así, Goku conseguía golpear a su oponente como pudiera, pero terminó siendo congelado en su totalidad. Este sería ayudado por el dragón de 4 estrellas, quien, obligado por su hermano, le había dado el golpe de gracia, pero en realidad usó su poder de fuego para liberar a Goku de todo eso. Al final, el Saiyajin, enfurecido por la actitud cobarde del dragón de hielo, le diría que lo destruiría en 10 segundos, o incluso 5, y pese a haber terminado cegado por un ataque a traición, lo exterminaría con el poderoso golpe del dragón, el cual rodearía toda la ciudad épicamente para rematarlo con más de 100 billones de unidades al dragón maligno y purificando así su esfera del dragón. Sin embargo, en el último momento, cuando era ayudado por el dragón de fuego, aparecería el último enemigo, acabando con el dragón bondadoso. Goku, aún sin haber podido recuperar la vista, sentiría la maligna y poderosa presencia del dragón de 1 estrella. Sin lugar a dudas, este era el más poderoso de todos. Nada más al aparecer, este le contaría que todos los terrícolas merecían perecer por haber utilizado las esferas egoístamente, y que esto no era otra cosa más que el karma que finalmente había caído sobre todos ellos. La batalla daría comienzo. Goku pelearía valerosamente, con todo en contra. Estaba herido, cansado y solo podía guiarse mediante el uso del ki. Lamentablemente, el dragón era realmente más poderoso que él. Lograba defenderse de cada golpe como si estuviera hecho de acero, y lograba esquivar con una velocidad asombrosa. Por si fuera poco, su ataque era equivalente a sus otras habilidades. Simplemente cada uno de sus puñetazos y patadas eran descomunalmente poderosas. No había manera de ganarle. Sin embargo, había una última oportunidad de acabarlo. Goku, quien para esos momentos estaba tan debilitado que su ki a duras penas y podía mantener su transformación, prepararía su ataque. Haría la pose Kamehameha aumentado a 10 veces. Elevaría una decena de veces su poder y se lo lanzaría de lleno al dragón, llegando lamentablemente a un poder de 6 billones únicamente. Esto claro, puesto que escasamente poseía ya unas 600.000 unidades de energía restantes. Al final, el dragón había conseguido defenderse fácilmente de su ataque final y procedería a darle un aterrador castigo. La tortura fue inhumana. Al final, Goku terminaría colgando entre los escombros de un edificio y perdería su transformación finalmente. Ya no había manera de sobrevivir, y el dragón decidiría darle de una vez el golpe final. Por suerte para Goku, sus hijos y sus amigos aparecerían en el último momento para salvarlo. Sin embargo, el Saiyajin criado en la Tierra les advertiría que aunque todos luchasen a la vez, no serían rivales para ese maligno villano. En esta ocasión, el enemigo había resultado ser muy fuerte, y no se trataba de números, se necesitaba una fuerza, la suficientemente contundente como para acabar de una vez por todas con él. Sin embargo, ellos tenían la respuesta. Había una última alternativa. Mientras lo distraían, la nueva generación de Saiyajin terrícolas le otorgaron todo el poder que pudieron a Goku, el suficiente como para recuperar sus fuerzas perdidas, pero en esta ocasión habían conseguido otorgarle un poder mayor. Goku no solo había recuperado toda su fuerza base, sino que ahora iría mucho más allá. Se suponía que ya había alcanzado su límite, pero alcanzaría a superarlo. Al final, Super Goku se transformaría nuevamente en fase 4, descubriendo que en esta ocasión el poder que tenía no era el mismo de antes. Ahora brillaba ardientemente por el exceso de poder.
Finalmente, el verdadero potencial de Goku como un Saiyajin se había completado. El Super Saiyajin 4 Full Power había entrado épicamente en escena. Golpe tras golpe, técnica tras técnica, Goku le había devuelto completamente la humillación. El dragón ya no tenía nada que hacer en contra del Super Saiyajin 4 al máximo. El Saiyajin lograba esquivar y defenderse muy bien, y al momento de atacar no conocía rival. El dragón sería lanzado hacia unos edificios e intentaría cortarlo cobardemente con un reloj, ya que al ser un objeto inanimado no había manera de que Goku lo pudiese ver, y ya que no poseía ki, tampoco podría detectarlo. Sin embargo, el Saiyajin lograría defenderse fácilmente. Este aún poseía sus sentidos super desarrollados, y al final, este conseguiría devolverle el ataque, y conseguiría humillarlo aún más. Incluso, su vista había vuelto a la normalidad. Goku se prepararía para atacarlo con su mejor técnica. El Kamehameha aumentado 10 veces sería disparado por última vez. El dragón a duras penas había conseguido librarse del impacto directo, pero aún así la explosión lo había dejado al borde de la muerte. Simplemente ya no había nada más que pudiera hacer. Estaba acorralado, pero optaría por una última técnica que nadie esperó. De pronto, las esferas volarían hacia él y conseguiría fusionarse con ellas, tragándolas. Y su ki no solo se había recuperado junto a sus heridas, sino que los máximos poderes de todos y cada uno de los antiguos dragones a los que se había enfrentado Goku, ahora se encontraban otorgándole su poder. Omega Shenlong era el dragón definitivo y sus poderes se habían incrementado muchísimo, y nuevamente la balanza giraba en contra del bien. Goku comenzaba a ser humillado nuevamente. ¡Ah! ¡Maldita sea! Sin importar el incremento final del Super Saiyajin 4, este no había sido suficiente para derrotarlo. Había una última opción y Goku no dudaría en utilizarla. Este se lanzaría a toda potencia contra el enemigo, y este lanzaría el explosivo y épico golpe del dragón final, multiplicando sus poderes una épica veintena de veces. 200 billones de abrumadoras, épicas y doradas rompelímites, unidades de poder, impactando y atravesando al dragón maligno, despedazándolo por completo. Al final, creyendo que se había llevado ya la victoria, Goku se reuniría con sus amigos y familia, quienes lo felicitaron por su excelente combate. Lamentablemente, pese a haberlo superado, aquel maligno enemigo había sobrevivido únicamente por su habilidad especial, la cual consistía en poder regenerarse gracias a los poderes gelatinosos del dragón eléctrico. Todo estaba perdido. Goku, lamentablemente, ya no tenía tanto poder como para atacarlo otra vez con esa inconmensurable magnitud. Había peleado bien, mejor que nunca, pero ahora ya no le quedaban opciones, excepto quizá una. Por suerte, Vegeta había aparecido para interrumpirlo en el último momento, y luego de regañarlo, le mostraría algo fascinante. El príncipe Saiyajin se había transformado en un simio gigante gracias a una extraña máquina de rayos Bloods que fabricó Bulma, y luego lo atraparía y comenzaría a aplastarlo. Aunque claro, esto no era más que un simple juego del príncipe Vegeta. Al final, este conseguiría controlar fácilmente el poder del Super Saiyajin 4, y ambos estaban listos para fusionarse. Gogeta haría su primera y única aparición en el episodio 60 de Dragon Ball GT. Su aparición sería épica, y desde entonces los fans jamás han olvidado a este guerrero legendario. La verdad es que su poder es inconmensurable. Sin lugar a dudas, ha sido la fusión visualmente más impactante, épica y sobresaliente de entre todos los diseños de Dragon Ball. Y es que no sería poco, su diseño sería de lo más impactante. Sus cabellos marcarían un rojizo nunca antes visto en una transformación individual del Super Saiyajin 4, en la que los usuarios poseen un cabello de tonalidad oscura. Además, claro, de sumar los poderes de la fase 4 de Goku y Vegeta más el múltiplo del Super Saiyajin 4, el cual, como sabemos, aumenta 10 veces el poder de la fase 3. Para mí ha sido difícil establecer un poder como tal, ya que queda un nivel exageradamente grande, pero con calma sé que poco a poco conseguiré hacer que esto se explique de la mejor manera posible. Pues bien, ¿cómo funciona la fusión Metamor?
Esta combina los poderes de ambos usuarios. Eso pues es bastante obvio. Ya se ha visto muchísimo en internet sobre si los poderes se multiplican o se suman. O si se suman y luego se multiplican por 2, por 5 o 10 o incluso 1000 veces. Bueno, en el video anterior de Gogeta de la película Fusión Renacida te dejo la explicación como tal y más extendida. Aún así, te lo dejo por aquí para que puedas pasar a verlo. Sea como sea, la danza toma el potencial de cada usuario, es decir, en este caso, en lugar de sumar al pequeño Goku y al Vegeta en base, se suma el potencial de sus máximas transformaciones. Es decir, si en este caso Goku y Vegeta se fusionaron estando en Super Saiyajin 4, debido a que no pueden hacerlo en otras formas, porque Goku es pequeño, pero en el caso del renacer de la fusión, Goku y Vegeta se fusionaron en base. Esto porque sus anatomías se lo permitían, y así para combatir al ogro demonio del otro mundo. Aquí sus poderes tomaban en cuenta la combinación del Super Saiyajin, fase 3 de Goku y la fase 2 de Vegeta. Por ende, en este caso ya han de saber la respuesta. Goku y Vegeta en fase 4 se unieron, y si ya vieron los poderes de ambos en sus respectivos videos, sabrán que Goku Super Saiyajin 4 Full Power poseía más fuerza que Vegeta, pero Goku tuvo que equilibrarse al Príncipe Saiyajin, por lo que a partir de estos momentos ambos pasarían a tener el mismo poder, sumándolos y dando como resultado un poder de 16 billones de unidades en un Gogeta base. Aunque claro, este es simbólico porque no se vio, ya que pasaron a estar en fase Super Saiyajin 4 de inmediato. Si seguimos la cadena de múltiplos, Gogeta Super Saiyajin tenía 800 billones de unidades. Por ende, en el Super Saiyajin más fuerte tendría 1600. Y sí, como sé que todos estamos en el mismo canal y comprendemos perfectamente lo que esto significa, un presunto Gogeta en nivel 3 en GT posee 6400 billones de unidades. Un poder monstruoso y apoteósico. Y como ya conocemos el múltiplo del Super Saiyajin 4, esta vez, aquí se nos presentaría un poder descomunal, apocalíptico y nunca antes visto en esta continuidad. Al final, el poderoso Gogeta Super Saiyajin fase 4 poseía al momento de su aparición una increíble cantidad de 64.000 unidades de poder. Y allí estaría él, el guerrero definitivo, el más insuperable de todos. Gogeta 4 había entrado en escena. Nada más, al aparecer, todos quedarían abrumados por su presencia. La Tierra, la galaxia, el universo entero jamás habían conocido poder similar. En esta historia, Gogeta era el máximo peldaño a superar, y nada ni nadie lograría jamás hacerle frente siquiera. Sus golpes eran imposibles de ver por el maligno dragón Omega. Incluso este se jactaba de golpearlo un poco más lento para que este pudiera ver así venir sus ataques. Sin embargo, estos seguían siendo imposibles de seguir. El resto de la pelea Gogeta se la pasaría humillando únicamente al dragón. Tenía claramente el poder para desintegrarlo con facilidad, con meros golpes. Sin embargo, prefería seguir alardeando y seguir con esa actitud confiada. Este guerrero era aproximadamente 8000 veces más fuerte que Goku o Vegeta en Super Saiyajin 4 por separado. Esto claramente puede darles una idea del exageradísimo desbalance que existía justo ahora en cuanto a estos dos. Incluso Gogeta poseía una habilidad increíble, una técnica que combinaba sus dos técnicas insignia. El Big Bang Kamehameha alcanzaría un poder impactante. Por si fuera poco, en muchos medios y videojuegos se le ha visto al guerrero de leyenda multiplicar este poder 100 veces, y obviamente les diré su poder. Con esta fuerza, Gogeta sería capaz de lanzar este poderoso rayo con una potencia de 6.400.000 billones de unidades de poder. Aunque claro, este es el mínimo de potencia, ya que tomamos en cuenta el poder de Gogeta multiplicado por 100, íntegro. Es decir, si Gogeta, al igual que los demás, al usar la técnica, este eleva quizá un poco más sus poderes. Podría incluso llegar a las 70.000 billones de unidades al utilizarlo, logrando así 7 trillones de unidades netos en un poder capaz de vaporizar todo el universo. Al final,
Por estar jugando y conteniéndose, el dragón sobrevivió. Pero esto se debió no solo a que Goyita se confió, sino que al estar rotísima la fusión, esta también cuenta con una debilidad clara. Entre más poder tenga el usuario, menos dura la fusión. Esto creando un balance, por así decirlo, que contrarresta lo rotísimo de la Dance. Por ende, los poderes de Gogeta se reducieron drásticamente nada más al aparecer junto con el tiempo de la fusión. Al final, cuando estos estaban por acabar ya, de una vez por todas con el enemigo, ambos guerreros se separarían, finalmente. Lamentablemente, en el último momento, la fusión terminaría y ambos rivales quedarían nuevamente separados. No había durado prácticamente nada. ¡Rayos! Si tan solo hubiesen tomado la pelea en serio mientras estaban fusionados, lo habían arruinado todo. Y ahora, el enemigo volvía a fusionarse con las esferas. ¡Oh, no lo haría! Goku rápidamente atraparía la esfera de 4 estrellas. Y para evitar que el dragón se apoderara también de ella, se comería la esfera. Por poco se atragantaba, pero diría que estaba realmente deliciosa. Esto había estado un poco loco, sí, pero ahora, para obtenerla, literalmente el dragón debía pasar a través de su cadáver. Los Saiyajin intentaron una vez más fusionarse, utilizando la técnica del Satsuken, pero nada de eso había tenido efecto, ya que a punto de unirse, la transformación de Goku había terminado. Simplemente este ya había agotado todo su ki. Pero antes de pensar en cualquier desastre, algo insólito y perturbador ocurriría. La esfera había aparecido en su frente y 4 estrellas aparecería frente a ellos. Y este había fingido estar en contra de todos ellos, pero terminaría al final traicionando a su hermano dragón e intentaría inmolarse junto a él, fracasando lamentablemente en el intento. Al final, Vegeta había perdido también su transformación de Super Saiyajin 4 y el enemigo nuevamente había recuperado sus máximos poderes y decidiría acabar con ellos de un solo golpe. Finalmente, les lanzaría una esfera de energía final para destruirlo todo por completo y Vegeta intentaría repelerla. Aquí, Goku tomaría una última decisión. Se lanzaría contra Vegeta ya que él no poseía la fuerza necesaria para vencer. Goku intentaría repeler por sí mismo la esfera de energía maligna y salvaría la Tierra cuando la técnica oscura concentró su poder en él, haciendo explosión, y Goku desaparecería junto con esta. En los momentos finales de la serie, ocurriría algo inexplicable, un misterio que perdura aún en nuestros días. Goku aparecería una última vez, glorioso, invencible, reuniendo los poderes de la Genkidama final universal, aquella que reunía los poderes de todos sus amigos y aliados, no solo en la Tierra, sino en todo el espacio exterior, a los cuales conoció a través de sus viajes. También la energía del sol, las plantas, los animales e incluso la de los otros planetas llenos de vida. Goku recibiría los incesantes ataques del dragón sin inmutarse. Al final, toda la energía estaba completa. Esta Genkidama era tan poderosa que, tras lanzarla, el mero contacto con ella pulverizó al dragón por completo. La energía positiva terminaría consumiendo la maldad contenida en aquel ser, y al final, las esferas serían purificadas. Nuestro héroe lo había logrado. Goku había conseguido su última victoria. Al final, este se despediría de Pan y de Vegeta, y este se treparía sobre la frente de Shenlong y sin revelar nada, este partiría hacia lo desconocido. Los últimos que lo vieron, además de su nieta y su rival, serían Krillin y el maestro Roshi. Aquí, el pequeño artista marcial tendría un último combate contra su viejo y mejor amigo. Y luego, Goku le daría un agradecimiento al final a Piccolo por todo lo que había hecho por él. Goku, la leyenda, partiría finalmente. Nadie tenía la certeza de a dónde se dirigía esta vez, pero conociéndolo, este jamás dejaría de entrenar y velar por el bien de la Tierra. Al final, se vería junto a Shenlong surcando los cielos, para no ser visto nunca más.
Muchas gracias a todos, chicos, por todo este tiempo acompañándome y escuchándome atentamente, fieles a cada nuevo video y asombrados por mis relatos y niveles de poder. La verdad es que jamás creí llegar hasta este punto y realmente no me salen las palabras para expresar todo lo que siento. Gracias. El día de hoy me despido y les dejaré por aquí mis notas, las cuales acompañaron mis narraciones y que fueron en cierto sentido la piedra angular de mis niveles de poder. Sé que no siempre han estado de acuerdo conmigo en todo y muchos aún no entienden mis videos, pero créanme que amé hacer todos y cada uno de estos por mí y por ustedes, porque no hay otra cosa que disfrute más que Dragon Ball. Gracias una vez más, chicos. Nos vemos. Senkai Z.